¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy bueno el vamos, che. Vamos, che, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Hola Hamilton, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo va muy Luis bien. Pa? Hola Luis Buenas Pablo, tardes. querido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Le pido disculpas a Luispa porque se estaba ocupando de algo realmente muy importante de nuestras vidas en las próximas horas, entonces no quería interrumpirlo. Si necesitas salir no, y liquidar, lo bancamos con Mariano. ¿Eh? Okay. No es necesario. Bueno, quiero arrancar leyéndoles algo. ¿Me acompañan? Claro que sí. Lo escribió Jorge Valdano. Ay, no tendrías que haber dicho. ¿No? Y no, ahora ya está. Bueno, ya está. Lo escribió Jorge Valdano. Yo no sé qué escribió igual, ¿eh? Una nota en el diario El País de España hace algunas semanas. El título de la nota es El día que Maradona explicó un país. Y caía con los 40 años del gol de Maradona a los ingleses, los 2 goles. No me interesa tanto lo que Valdano dice sobre el gol, porque creo que eso circuló bastante, esa frase de Valdano. Mira y toda esa historia, ¿no? Pero sí, algo que dice antes que creo que no reparamos lo suficiente y me parece que viene muy bien. ¡Viva Perón! Fuegos artificiales en el estudio. Genial. No, tenía que ocurrir en algún momento. Claro, sí. Esto pasa por comprar gasificada, claro. ¿No? Carajo. Bueno, si no agitas la gasificada, pasa eso. Bueno, y dice así. En mi memoria siguen nítidos los pasajes más salientes de esa jornada. En los días previos, Carlos Salvador Vilardo veía una amenaza en la lectura política del partido. El exceso de emoción expulsó del campo a muchos jugadores en la historia del fútbol rioplatense, así que Vilardo se pasaba las horas recitando una corta oración. Es solo fútbol, es solo fútbol, es solo fútbol. La repetición era su forma favorita de convencer. Mirá vos, ya manifestaba antes de que supiéramos qué significaba eso. En esta ocasión, cuanto más insistía en reducir el partido solo a fútbol, más evidente resultaba el tamaño de lo que intentaba esconder. Que no era fútbol. También Diego, el día anterior, le contestaba a gritos a los periodistas que éramos futbolistas y no políticos. Pero llegó el día y el silencio sepulcral del vestuario hablaba de algo más que de un partido. Ahí dentro parecía estar personada la patria diciéndonos lo contrario de Vilardo. No solo es fútbol. En la tribuna no esperaron el comienzo del partido para que las dos hinchadas se cruzaran a puñetazos. Ni bombarderos como en Malvinas, ni un balón de por medio como en México haciendo de intermediario apaciguador. A puñetazos. En cuanto a nosotros, gritamos el himno y aquello empezó. Lo que gritamos el himno me encanta, ¿eh? Hay personas que a pesar de tener... Ya empiezo a destacar cosas. Hay personas que a pesar de tener una vida apasionante parecen haber nacido para un día determinado. Diego eligió el 22 de junio del 86, etcétera, etcétera. Esto escribió Jorge Valdano, insisto. Genial, son algunas frasecitas de Valdano rememorando ese día cuando se cumplieron 40 días del gol más hermoso. 40 años, del gol más hermoso alguna vez visto y hecho en el momento que tenía que ser hecho. Claro. Porque ese gol, mirá vos cómo contradice la lectura de solo fútbol. Ese gol es lo que es también porque fue contra los ingleses. Los dos, te diría. Los son dos. Lo que son porque fueron contra los ingleses. Bueno, hay otra canción, viste, que canta la hinchada, la de Robarlo al ladrón. Sí. La de la chica con la nenita con el payador. Hermosa. Hermosísima hermosa canción, la de nenita con. Linda. Que podemos recuperarla, dicho sea de paso. Muy linda, además muy emocionante en el momento que la nenita se empieza a parar y empieza a cantar. Sí. En un rato, Mariano Hamilton trabajó, no voy a decir como pocas veces, porque es un gran laburante Mariano, pero créanme que le puso mucha garra y corazón a algo que nos va a ayudar a entender por qué no es solo un partido. Pero, antes de entrar en el detalle, convengamos que Scaloni hace lo que tiene que hacer. Sí, que es lo que hizo bien. Vilardo, que es lo que hacía Maradona. No sé si por las mismas razones. Vilardo en que todo tenía alguna razón vinculada al resultado. Vilardo decía, si estaban muy zarpados en emoción, se podían poner la pierna en vez de a la altura de la tibia, a la altura del hígado. Entonces, sí. Eso te iba a dejar con un jugador menos. Sí, salvando las distancias. Pero Scaloni lo hace por otro lado. Parece que Scaloni, perdón, Luis Paicierro. Sí. Me parece que Scaloni lo hace para tratar de dimensionar algo que ya si lo tiene que decir es porque no lo es. No, claro. Está tratando como corresponde de bajar una lo mismo que hacía Vilardo. Calma. Claro, pero por una razón distinta. Para mí Vilardo lo hacía para que por no una cuestión futbolística.
Me parece que Scaloni está vestido de otra cosa y dice, che, bajamos mirá, la temperatura, hay gente afuera, o sea. Aprovecho la pasan otras interrupción cosas. para cambiar la forma en la que lo iba a decir. No digo más, salvando las distancias, lo que digo es, si en cualquier clásico, en un clásico del fútbol argentino, en cualquier clásico, el entrenador sale a decir, es nada más que un partido, este es un partido más, después del domingo todo sigue, no pasa nada. Si en un clásico cualquiera el entrenador dice eso, imagínate, en Sí, la claro. carga que tiene, ¿no? La carga que tiene. Sí. Imposible ignorar eso. Yo hace un rato venía escuchando la radio, otra radio colega, 10 Sports, estaba ahí el profe Pellegrini con otra gente y estaban tratando de poner en el podio cuál era el partido más importante del área Scaloni. Todos decían Francia, el partido con Brasil en el Maracaná, el que abre la puerta. Era imposible medir dos partidos que se habían jugado contra uno que no se jugó. Claro. Porque si vas No, perdiendo no. 3-0 y Por lo ganás supuesto. 4-3, es el partido más importante del área Scaloni. Claro. Si perdés 4-0, deja de ser el partido. Ni siquiera está entre los O es 50. importante por otras cosas. Claro, qué no sé está yo. entre Pero los en 50 la partidos previa, más. en la Claro. sí se puede hacer el ejercicio de De la en previa. Podés previa. juguetear, la pero lo que previa. pasa es que es Yo muy creo que difícil. igual no hay. Es como muchas veces cuando dicen, bueno, comparemos a Maradona con Messi, pero uno Sí. está allá mirando Pero incluso en la desde previa el cielo es más y el otro importante está. una final del mundo que un Por eso, clásico, hay que ver, ¿no? hay que ver. Claro. No, bueno, depende Y cómo no- sea. No, Está bien. en la previa. En el digo, mundial, la mundial previa. del 86 para mí es mucho más decisivo el partido con Inglaterra. Pero que ese es el partido la jugado. final con Alemania. Pero Yo de- digo en la Pero previa. los dos jugados, Alemania. Pero Argentina. decisivo para qué? El partido más importante, es mucho más importante el que le gana Argentina e Inglaterra. ¿Futbolísticamente? Futbolística y emocionalmente y todos los aspectos que vos, todos los mentes que le quieras poner. Sí, Para pero mí- si no hubieras ganado la final. Con más razón. Ahí compite. No, pero- claro, ahí claro. No, porque a lo mejor lo perdías. No, al revés, Claro. habiéndola ganado, compite. Claro. Aún habiendo No, ganado. Aún la final, habiéndola ganado, Es que compite. alguien puede decir, no, compite se no ganó gana, entre otras cosas por la épica que tuvo ese partido contra Inglaterra. Alguien podría sumar eso y por eso es más importante que el partido contra Alemania. Te hacen una película sobre el partido con los ingleses, te dan un libro con el partido con los ingleses, te escribe Valdar una nota con el partido con los ingleses y no te escriben ni con el partido con Alemania, ni los 2-0, ni los 2 goles de Beller, cómo Lo que Argentina pasa es que perdía 2-0. dentro de un campeonato mundial ganado, tenés ese elemento. El campeonato mundial ganado lo recontra realza. Sí. Después el 1-0 en Francia fue. ¿Cómo fue en Francia? Cuando 98. En 98 gana Argentina con la camiseta azul también, si no me equivoco, ¿no? No sé de qué estamos hablando. En el Mundial de Mundial Francia 98. fue 2-2 y ganó por penales Argentina. Ganó por Yo estaba en la penales. cancha, Saint-Étienne. De ese partido, que fue un partido para volver a ver, Partidazo, te digo, Es un partidazo. partido para ver. Estás aburrido en tu casa, más que una peli que ya viste, para mí es ese partido para volver a ver. Yo estaba en la cancha. Y no, espectacular, bueno, mucho más. Y no sé si lo recordamos tanto por fuera de lo Porque que fue significa un- haber ganado porque mundial. Fue un cuarto de final, porque fue pasaron un montón de cosas después. O sea, muy enseguida Argentina queda fuera con Países Claro. Bajos, con Holanda. Entonces, ganar el mundial sí. realza mucho el partido, pero además fue el gol, estaban a 4 años también de la guerra. Además, Claro. pasan 4 años de la Pero guerra. no es nada 4 años de la Por guerra, eso. ¿no? Por supuesto. Era todo otro contexto, digo. Pero bueno, Hoy hay una rivalidad con Inglaterra que tiene que ver con algo más estructural, pero no tanto con... La guerra es importante, por supuesto, no vamos a negar lo que ocurrió en Malvinas, pero hay como una especie de recorrido histórico de enemistad con Inglaterra, entre otras cosas. Sí, pero Malvinas, ojo- que es la más dramática. Ojo que la generación de Malvinas, por supuesto, esto que voy a decir, está viva Claro, por y eso es la más activa, dramática, y está claro. activa. No No es- es algo del pará, pasado. No es solo eso, es que además No, pero la eso es canción importante. del mundial anterior Incluye Malvinas. Y de este. Y este, La que cantan está los bien, jugadores. pero la que arrancó la anterior y ya no la podés sacar más. Sí, Olvídate. pero esta que popularizaron los jugadores habla de Malvinas también. Sí, por eso. Y ellos van a jugar contra Inglaterra. Está bien, pero lo que digo es, el mundial anterior, esa canción, escuchaba a un excombatiente decir que ellos se sintieron olvidados por todos, incluso hasta por todos los gobiernos, no quiero discutir eso, pero que se sintieron reivindicados, sienten que volvió a aparecer el tema Malvinas arriba de la mesa, incluso por fuera de su propia generación, porque chicos y chicas más jóvenes tuvieron que preguntar, a escuchar y cantar la canción, che, ¿quiénes son los pibes de Malvinas? Bueno, Bueno, está bien, le digo, da varios elementos. Hay muchos que pueden considerarse olvidados y todo esto que vos decís. Yo tengo un amigo que me dice, loco, a mí me dan 2 pensiones. Digo, No, como está bien, por eso Malvinas. no quise abrir esa discusión. Por eso, Te digo lo que escuché. Pero no quise. Pero en términos muy masivos y recontra masivos, y la centralidad que te da el fútbol, bueno, me parece que eso está.
De todas maneras, veo que tenemos coincidencia. En un rato vamos a lo de Mariano, que le da sustento a esto que estamos diciendo, pero tenemos sustento coincidencia. Y picante, seguro. Sustento y picante. Que no es un partido más, No, y que no es solo un partido de 100%. fútbol. En varias cosas coincidimos, creo, por lo que estuvimos charlando antes, Bueno, lo dejamos para Mariano. Dicho esto, No, yo para creo que todos. Vamos a yo participar. creo que Scaloni hace lo que tiene que hacer. Está bien que Scaloni haga eso. Es un tipo que tiene mucha Pero responsabilidad. es que si no, ¿cómo sería? A ver, intentemos imaginar. No, alguien podría ser más demagogo. Saldría Scaloni y decir, acá hay que ganar porque están las Malvinas en juego. Y alguien podría, no así, pero alguien podría ser más demagogo y decir, bueno, este partido para la Argentina es un partido aparte, Bueno, la verdad. podría decir eso. Y no dijo eso. Pero podría decirlo, ¿eh? Sí, pero Esto es un partido muy importante que sumás trasciende. presión. No, pero puede decir, trasciende lo futbolístico. Hay un montón de razones por las cuales para los argentinos es muy. Para nosotros, los argentinos, es muy importante. Sí. Esto puede Podría ser. ser eso Podría y decirlo. no estaría mal. No decir, no, este partido lo vamos a salir a cagar Claro, a patadas. sí, puede De la ser. guerra. Si ganamos el partido, la Así Malvinas como lo son plantean, argentinas. así como lo No, plantean, no pues. ridículamente, no absurdamente. Que tenemos exponentes de nuestro fútbol que serían capaces de hacer eso. Bueno, pero vos vi la película que recomiendo, ¿no? Que El partido. El partido, la película sobre el mundial, sobre el partido de Argentina e ¿Te Inglaterra. gustó? Sí, me gusta, pero Diego todo el tiempo dice, esto es sobre un partido, acá no mezclemos la política. Valdano lo decía. Pero no mezclemos la política no tiene nada que ver. Después Diego. Se va todo al cuerno. ¿Sabés qué? Déjame echar las Malvinas. Pero son probablemente. Porque el problema es si perdemos. La pueden ver en el Gomont, en el cine Ahí Gomont. hay un montón. Ahora está de ronda. Ah, está de ronda. Ahí están los avances de la película Sí, del partido. Ahora está de ronda, la van a dar en lunes y martes en diferentes horarios, en diferentes cines. Consulte con su Bueno, agenda hoy amiga. está seguro en el Gomont para quien quiera acercarse. Yo creo que más que banderazo habría que ir a ver esa película, ¿no? ¿Sabe cómo salí? ¿Sabe cómo salí? En masa. Colmar todo. Sí, ¿sabe cómo salí? Salí con el cuchillo entre los dientes. No. Habría que pasársela a los jugadores. Tengo una pregunta antes de saludar a Fabi. Quiero preguntarle a Fabi cómo se va a vivir también esto, si tiene alguna idea, porque tenemos un presidente que casi provocativamente durante bastante tiempo enarbola a Margaret Thatcher como dirigente político. Sí, digamos, señor. ¿no? Efectivamente. Por supuesto, para Argentina es un partido muy especial. ¿Para Inglaterra también no lo es? O sea, ¿Inglaterra siente a Argentina su clásico o no? ¿O que es un rival No lo de sé, esta la característica? verdad No, que no lo ellos, sé. su rivalidad es Francia. Histórica. No, su rivalidad es el mundo. Ellos, bueno, está ellos bien. contra el resto del mundo, si le cagaron a la mitad del planeta. Es correcto. No, pero hay un ellos clásico. respecto de Francia, Hay me un parece. clásico Hay con Alemania, Argentina. Alemania por la guerra, hay un montón de. Para ellos lo que pasa es que Argentina, la guerra de Malvinas para ellos es importante porque es una guerra contemporánea, pero no es la guerra. No, pero perdón. Claro. Es más un combate. Está el elemento, por supuesto, de la guerra, pensando en los ingleses, pero después está el elemento del gol con la mano del Diego. Y el gol gambeteando a todos, el otro Sí. gol en el partido. Es un No, partido creo significativo. que Es un partido eso para ellos es significativo. un dolor, Es un partido significativo. Sí. Pero no es un partido, no le dan la importancia No que le como damos nosotros. Ok. Yo creo eso, por lo menos. Por ahí me equivoco, no lo sé. No, Pero los diarios están sacudiendo a Argentina solo de no sin se la van parar. a perder. Solo de olfato diría lo mismo. Me parece que le sacuden a Argentina por otras razones, pero bueno. Qué bien expulsado en Boló, por otra parte, ¿no? Vamos a reconocer. Yo creo que Argentina, quizá en algunas Ahora chiquitas. vamos a hablar de eso. No, tenés razón. Pero mala mía, hablemos. Sí, mala mía. sí, hablamos después. 4 de la tarde, 21 minutos. Saludamos al señor Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué ganas de participar que tengo, che, porque no se puede hablar de Tenés otra razón, cosa. estuvimos La mal. verdad. Estamos morfando y no te convidamos. Tenés razón. ¿Sabes que tenés Bueno, razón? bueno. Decilo. No vamos a abrir polémica porque queremos que nos cuentes un poco agenda de Casa Rosada, pero catarsis, dale. Lo que tengas ganas, lo que te haya quedado de lo que estamos hablando. No, nada. Decir que sí, yo creo que para algunos ingleses indudablemente es significativo. Me parece que para todos nosotros significa mucho más que un partido y que Scaloni hace lo que tiene que hacer. En un primer momento pensé que estaba mal lo que estaba diciendo. A esta altura ya creo que está todo dicho, no hace falta que agregue demasiado. Es el técnico de la selección. Hay algunos jugadores que tienen familiares nacidos en Inglaterra, sus hijos. Creo que ahí hay un montón de cuestiones también para tomar en cuenta cuando hablamos de esta situación, pero bueno, los que vivimos, estuve repasando hoy qué cantidad de argentinos estábamos vivos en el 86, 18 millones. Ese dato. 18 millones de los actuales estuvimos en el 86. A eso le tenés que restar unos 4 que tenían entre 1 y 4 años. Que estaban Pablo, vivos así pero que no unos se 14. acuerdan. Claro, decís. claro, que no vivieron. No, 14 millones de argentinos vimos esos goles, yo creo que, y después, bueno... todo Lo vimos que a vino conciencia, después. digamos.
Exactamente. Y Tengo, después todo tengo lo miedo de que sea bueno, mucho. siempre Pues es que alguno no. voy a hacer algo que Siempre que no- alguno no. voy a hacer algo que a ver, creo No que se vi- hace sin avisar. no, creo que viene con este trabajo, que a veces hay que estar dispuesto a hacer un ridículo. Por ahí es una pavada conseguir el dato, pero ¿cómo conseguiste el dato? No, me fijé en el censo, cuánto teníamos más de 40 años y ya está. Que había que ver el censo. Tienes razón. Boludo. ¿Ves? Bueno, pero está bien. Este trabajo viene que a veces queda como un boludo y chao. Claro, había que mirar el censo. Ahí está el dato. No, y después me fijé cuántos habían ganado. Viste que está el tema de tenemos un día menos de descanso, la mar en coche, que si jugamos el martes, que si jugamos el miércoles. Sí. Sí. ¿Cuántos mundiales ganaron los que jugaron menos, tuvieron menos días de descanso? Eso no está en el ¿Quieren censo. saber eso? Eso no está en el censo, ¿Cómo? Fabián. Eso no está en el censo. Bueno, ganaron con menos días para reponerse en el 30, en el 66, en el 90, en el 98, en el 2002 y en el 2010. En el 2006, el 2014, el 2018 y 2022 ganaron con un día más de recuperación. Hubo mundiales en los que no hubo, que tuvieron el mismo día, y el 74 y el 78 fueron los que no tuvieron semifinales. Me vuelve loco. Entonces, Estás muy mal de la cabeza, Fabián. Te lo digo con todas las letras. Estás Yo muy mal de quiero- la cabeza. perdón. Pará, y te lo dice Hamilton. Claro, iba a decir, yo quiero un café entre Watman y Hamilton, por favor. Quiero un asado. Yo ir ahí Y no te y mirar. cuento, que además yo estuve en la final del 78 y tuve una discusión hace unos días con Carlos Malastón, que él dice que también estuvo, porque viste que éramos 60.000 en la cancha, pero tuvimos 2 millones. Sí, como el primer partido de Diego en Argentinos, también. Claro, más o menos, porque yo digo que en realidad había que ir a comprar la entrada, porque ese partido no se definía por penales. Partido a las Sí, 48 horas. a las 48 horas el martes en la misma cancha de River. Así es. Entonces él publicó en Twitter que supuestamente tenías que haber conservado la entrada para volver a ingresar Se compraba una nueva. el martes. Sí, yo digo que no, porque de hecho la única vez que fue a la cancha a mi vieja fue ese partido con mi viejo, y se fueron antes, cuando estaba terminando los 90 minutos, agrego que hubo suplementario, porque mi vieja no aguantaba más. Entonces de la tribuna algunos le gritaban, ustedes se van a hacer la cola a Viamonte ya, Claro. en el sentido de que claro. se iban a hacer la fila para comprar la entrada para el desempate del martes. No Así que existían, esa no existían las definiciones por penales. Eso creo que Caruso No no existían. sabía. No sabía. Claro. Entonces todavía tenemos la duda, yo tengo la duda si lo que dice Maslatón es verdad, que tenía que haber guardado la entrada cuando ingresé para ir al desempate, o había que ir a comprarlo. Así Muy que bien. si alguien está escuchando de la M530 o algún directivo Seguro. de la AFA Ahora hago que puede yo- llegar a Hago yo la ¿Cómo? pregunta tonta. ¿Y si empatabas de vuelta, qué pasaba? bueno, no me venga con chicana. Sí, bueno, no está es bien, chica. pero es tiene una razón. pregunta. Puedes Porque yo empatar tampoco otro partido. sabía lo de los penales. ¿Moneda? No lo sé Es qué probable. pasaba. Es probable que lo sé hubiera qué moneda. pasaba. Sí, hay moneda Claro. en Es probable. la historia de Hay definiciones. moneda de ese día, no sé. Pero bueno, acá está en modo mundial esto, porque les cuento que alrededor de 3:15, 3:20 comenzó una nueva masterclass del presidente Javier Giraldo Milei, en este caso acerca de las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Un operativo de seguridad ahí en la Casa Rosada, que no pueden pasar por delante del Salón Héroes de Malvinas ni siquiera los empleados. Ya no te digo los periodistas que estamos confinados a la sala donde nos estamos recagando de frío. Pero no puede pasar nadie. Por supuesto hacen todo el operativo de retener los teléfonos en 2 mesas, una dispuesta para los senadores y otra para los diputados. Se ingresa por Balcarce 50, que es la puerta que no se usa, porque la que se usa es la de Balcarce 24 y la que ingresamos nosotros, que es Balcarce 78, pero en esta oportunidad llegaron todos por allí, todos muy entusiasmados, anulo mufa, digo, porque todos decían que íbamos a ganar el miércoles, yo ya estoy pensando todos los diputados y senadores anticipando un triunfo sin ningún espíritu futbolero, y llevando al extremo la posibilidad y digamos, el tema de la suerte. Pero la realidad es que Milei está dando esta clase junto a, bueno, no sabemos quién más todavía porque no tenemos información que nos haya proporcionado la Secretaría de Comunicación y Prensa hasta el momento,
pero seguramente será larga, en una nueva masterclass que venimos ya, la primera fue el 1 de julio pasado, la última fue el 1 de julio pasado, que se vio una situación similar. Esto Ahora, por lo menos, con alguna senadora, te cuento esto, Sí. creo que la senadora Bielma de Jujuy, que le encanta, como dicen los jóvenes, el merch. ¿Qué es el merch? El merchandising. Vino con una camiseta de Argentina, no sé si van a tirar papelitos porque no creo, Me pone mal eso. pero me imagino a alguien saliéndose del libreto y arengando a Messi y a los jugadores. Me pone muy mal el dirigente o la dirigente que exacerba su ser hincha sin ser futboleros, porque se nota a la legua y como que estamos sobrecargando algo que después, viste, en las cosas de la vida terminan jugándote al revés. Pero nada, son cosas mías es mi lado oscuro, que por supuesto todos lo tenemos. Fabi pregunta, porque Sí, lo de la sí. masterclass, tengo entendido, tiene que ver también con las definiciones que el gobierno necesita del Congreso, por ejemplo, reforma carta orgánica y varias otras cuestiones que va, no sé si lo del el apagado, el Estado apagado y todo eso, pero entiendo que viene, o sea, hay una intención de fortalecer la posición de legisladores de cara a esos debates. ¿Este es un poco el objetivo? Sí. Está bien. Sí, claro, justamente de eso te decía yo, la Carta Orgánica del Banco Central es el fundamental. No va a faltar ninguna, de hecho, pudimos hacerle un par de preguntas a algunos legisladores cuando ingresaban. Alguno planteó, la diputada Santillán, la posibilidad de preguntarle al propio Diego Santilli cómo vienen, por ejemplo, los votos para la tan mentada y nunca bien ponderada reforma electoral. Sí. Va a haber algún tipo de intercambio entre funcionarios y legisladores, me parece, más allá de lo que quiera decir Javier Milei, pero sí, fundamentalmente darles letra en un contexto en el cual, bueno, el gobierno quiere dejar atrás el caso Adorni completamente y llevar adelante lo que tiene que ver con su agenda política, pensando en la economía, con algunos números favorables, por lo menos desde la macro. Claro. No, te preguntaba eso porque te acordás que durante la campaña había una jactancia de quienes estaban en las listas del gobierno, en las legislativas del año pasado, de que, había uno que se había vendado en termos, ¿te acordás? Que Sí, había que por transformar supuesto. eso, no lo decían así, pero uso la palabra que se usaba en otro tiempo, había que transformar el Congreso en una escribanía. Nadie pregunta nada, nadie sabe nada, lo único que había que hacer era ir a levantar. Lo que estás contando, que ya pasó efectivamente hace poco tiempo, también da a entender que que al gobierno le importa el debate, digamos, ¿no? Porque si no, podría no necesariamente hacer esto. Es decir, hay una arenga de equipo, supongo, pero también hay una intención de que no se hablen tantas gansadas como suelen hacer los legisladores oficialistas. Y de alguna manera la batalla cultural, por más que nos querramos, va un poco por ese lado. Sí. Pablo, hoy estuve, con esto cierro y me despido hasta mañana, estuve preguntando por el tema del presupuesto universitario, porque indudablemente ese es ahora lo que tiene por delante el gobierno de resolver con la sociedad, ¿no? El gobierno todavía no tiene ningún tipo de respuesta concreta, clara para ofrecer. Recordemos que el fallo de la Corte fue el 26 de junio pasado. Hablé con dirigentes universitarios. Perdón, paréntesis, perdón. Sí. Luispa, en agosto deberían pagar cumpliendo con la ley. Deberían pagar cumpliendo con la ley. El sueldo de agosto. El salario de agosto. Bueno, según la Corte Suprema, sí, claro. A ver, Fabi. Claro, esto es justamente lo que me decían en un importante dirigente universitario nacional de las universidades. Me decía, se salvaron porque fue a fin de mes. Claro. Y hay que ver lo que acontezca con los salarios del mes de julio. Entonces, perdón, hasta ahora para no aclarar, había ningún... efectivamente fue a fin de mes. Ese mes se pagó el acuerdo. Según el acuerdo. Con un pequeño aumento. Según el acuerdo, con un 23% de aumento. Y es prácticamente el doble lo que tiene que aumentar el gobierno nacional por la ley de financiamiento universitario, y esto debería ocurrir ahora en agosto, sí. Claro, pero lo que me dicen son dos cosas. Por un lado, el gobierno viene pateando la devolución, en particular hacia la prensa, aquí en la Casa Rosada. De hecho, la semana pasada, después de la conferencia de Adrián Rabier,
Nosotros consultaron, nos dijeron en firme sí, a la tarde tenemos la respuesta de la posición del gobierno. Hasta ahora, una semana después, no la hemos recibido. Por otro lado, desde el otro sector, sector del ringside, me dicen, mira, hasta ahora el gobierno no sabe qué va a contestar, según lo que me comentan, y habría probablemente una reunión antes de fin de mes con el gobierno de los principales dirigentes universitarios, en este caso de la UBA. Para, no sé si acercar posiciones, pero por lo menos el gobierno plantear, según ellos entienden, aquí desde la Universidad de Buenos Aires. Claro, no hay nada. ¿Qué posiciones hay que acercar? Yo La si Corte fuera, Suprema sí, dijo ninguna, pero si fuera el titular gobierno del SIN o dirigente gremial, digo, no hay nada que hablar. Paguen y después hablamos. Lógico, hagan lo que tienen que hacer, cumplan la ley. Ley y orden, no sé, tirale, acá la ley se cumple, Sí, claro. tirale todas las máximas de Burri. del propio gobierno. Sí, claro. Sí. No, bueno, pero más allá de esto, el gobierno ha dicho en innumerable cantidad de oportunidades que ellos quieren sostener el ajuste fiscal y el lugar por donde tienen que recortar. De hecho, lo hizo y lo dijo hace un tiempo Capital Humano con respecto a los comedores comunitarios, que Sí. como tenían que sostener los comedores comunitarios, iban a sacar la plata de otro lado. Bueno, yo creo que ese va a ser el camino que va a adoptar el gobierno nacional, diciendo, bueno, nosotros para darle a ustedes le tenemos que sacar a otros, y habrá que ver cómo entonces se enfoca políticamente ese debate. Pero eso es lo que hay ahora, no hay absolutamente ninguna definición concreta del gobierno nacional, por más que la Corte Suprema la haya intimado a pagar Bien. lo que corresponde y que se definió en la Ley de Financiamiento Universitario. Bueno, para que vos, Fabián Waldman, que nos trajiste un montón de cosas, te lleves algo también, como quien se va de un cumpleaños y se lleva la bolsita de dulces, te vamos a decir que el partido se definía, ¿se vio otro empate? Por moneda. Se tiraba la moneda. sobre el empate. Alargue y moneda. Bien. Y que Bien, las bien. entradas para ese segundo partido ya estaban impresas por la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que no pude averiguar es si se canjeaban por la entrada que Y vos tenías del Mundial 78 o Sí. si se vendían. Acá tenemos una imagen, lo que no sé si pasa- Fabi- lo que ahí pasa, tenemos la te voy a explicar imagen de esa entrada. Mm. Lo que te voy a decir, Hamilton, era que en todo caso, eso lo tendrían que haber advertido 27 de antes de junio. entrar a la cancha, antes de que entrásemos a la cancha. Yo creo que el partido comenzó a las 3 de la tarde y nosotros habíamos entrado a las 12 para ocupar un lugar en lo popular. Y tu viejo se Imagínate fueron como... y le gritaban. Y mis viejos se fueron a las 5 cuando terminó el partido, no se quedaron al suplementario. Está bien. Acá alguien me dice que Sí. se compraban en el hipódromo las entradas. Para Se ese iban a seg- vender en el hipódromo. para ese segundo partido. Para el segundo partido. Se iban a vender en el Yo creo hipódromo. que había también algún canje, pero no, tengo así como un vago recuerdo. Yo hice la cola para comprar un remanente de entradas para el final y finalmente Oh, estuve 2 días parado en la No. puerta de la AFA, estaba tercero y cuando fui a comprar la entrada no me la quisieron vender porque era menor. No, no, pero la- no sabés. Decile no al sabés que lo estaba fue atrás que te la comprar las compre. entradas. No, pero te daban 2 nada más. No sabés lo que era para comprar esas entradas. Sí, yo sé lo que era, pues estuve 2 días en la pero- puerta de la pero AFA ¿cuánto? estuve. No, Y tenía pero yo fui la 17 años madrugada. y no me la vendieron porque era menor de edad. Claro, Yo lo quería era menor de edad. estrangular al tipo de la Escuchá, venta. ¿qué Estrangular. preferís? ¿Hacer pero 2 días escuchá, de.? Sí, dale, Fabi. Escuchá, nosotros fuimos con un primo a hacer la cola, no sé si de las 7 de la tarde del día anterior en la Recoba, que estábamos acá a la vuelta, para entrar al Banco Nación, que era donde te vendían las entradas, no te Sí, las sí. vendían, enviamos. A la noche, la represión con los caballos de la montada tirándonos encima directamente para que nos amuchemos contra la... Tenés contra la razón, pared. tenés razón. Era, digamos, te puedo decir, nos turnábamos con mis primos, con mi hermano para estar ahí, y después tenía que comprar las entradas por lote, ¿no? Tenés Porque razón, compraba, yo suponete. compré las entradas por lote en la AFA. Eso que estoy contando de la que no me la vendieron por ser menor, no me dejaron entrar al Banco Nación de Ramos Mejía, que fue donde hice 2 días de cola. Tenés razón. ¿Para hacer qué? Había quedado un remanente de entradas, Ah, que eran las entradas que venían ok. del exterior que nadie había comprado o los equipos que no habían llegado. Bien. Entonces, faltando una semana para el Mundial, Se pusieron a la venta esas entradas. Está hice bien. El dos- Banco Nación. El banco, bueno, se compraban en el Banco Nación. Mirá. Yo fui a hacer la cola 2 días en el Banco Nación, que ahora me acuerdo que yo hice la cola 2 días Es para buenísimo. comprar los paquetes. ¿Qué preferís? ¿Hacer 2 días de cola o F5?
F5. Tenía otra, era, no sé, prefiero hacer 2 días de cola. Prefiero hacer 2 días de cola. Comparar, Caruso, yo también. por favor. Prefiero hacer 2 días de cola porque tiene otra épica además. Pero además es revolucionario hacer la cola. Tiene otra épica. Me encanta. Sí, 2 días de cola. Fabi, gracias por todo. Abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Fabián Wallman, 438. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deep
promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. 4 de la tarde, 43 minutos, en este momento 9 grados en Buenos Aires y alrededor es fresco, fresco tirando a frío, en realidad. Muy fresco. Para lo que resta de la jornada, hoy tuvimos mínima de 4, para lo que resta de la jornada mayormente nublado, no hay probabilidad de precipitaciones, pero ¿quién dice, no? Mañana mínima 9, máxima 16. Y para el miércoles, ¿qué les digo? ¿La de acá o la de Atlanta? La de allá, la de acá no importa nada. Decime que se siente, dale. En un ratito vamos con esa. Bueno, ya estamos con nota, pero antes quiero contarles que La Soberana es una yerba cooperativa cultivada por familias campesinas, donde el campo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno. Nacida en El Dorado, en Misiones, agroecológica, sin TAC, con 180 días de estacionamiento natural, yerba mate La Soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos, es un gran eslogan. Sí. Pago digno al productor, precio justo para vos, es un gran eslogan. Encontrala en Instagram como @lasoberana.yerbamate, conseguila en los nodos y almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, o comprala en línea en www.lasoberana.com.ar. Bueno, hay de todo, en agenda, parece que no, pero se mueve y me parece que el gobierno viene usufructuando bastante. La atención, ya sabemos, o por lo menos ustedes saben lo que pensamos aquí, podemos estar equivocados, pero nos parece que el Mundial no tapa nada, pero sí es cierto que hay una emocionalidad puesta de otra manera en algunas cosas, pero no se dejan de ver las cosas que hay que ver. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque Milei finalmente eligió a los jueces Iadrola y Bertuzzi para ocupar el tribunal, la Cámara de Casación, que va eventualmente, ya de por sí es importante, la Cámara de Casación Federal suele tratar los temas de corrupción del gobierno, etcétera, etcétera, pero además es el caso que va a revisar todo lo que haga el juez Martínez de Giorgi con el caso Libra. Recuerden, Martínez de Giorgi, su esposa fue nombrada o está a punto, a tiro de firma, como efectivamente jueza, por acción del propio gobierno, y Adarola, Lago Escondido, Bertuzzi, uno de los jueces que el macrismo puso a dedo en ese lugar. Importante dentro del rediseño del Poder Judicial, que es una de las cosas en términos estructurales de las más importantes que está queriendo llevar adelante el gobierno. ¿Por qué no lo hizo otro gobierno cuando pudo? Harina de otro costal, o no tanto, pero lo discutimos en otro momento. Bueno, y ahora sí, vamos a saludar a Jorge Elba, es periodista, es analista internacional, tiene una mirada muy interesante en su análisis. Compartimos casa aquí junto con Sandra Russo por la noche en la 530. Vamos a hablar con él para que nos dé una mirada, porque publicó una nota en el diario Página 12 muy interesante, de análisis profundo respecto de lo que significa el conflicto Estados Unidos, Israel e Irán, teniendo en cuenta que hay una escalada militar bastante brava después de que se rompiera el acuerdo provisional que se había firmado el mes pasado. Hay bombardeos cruzados, otra vez bloqueo del estratégico Estrecho de Hormuz, y la nota de Jorge arranca por lo menos, o a partir de la caracterización de qué significa el Estrecho de Hormuz, pinta un poco qué significa este conflicto, y nos parecía que era bueno traerlo nuevamente. Jorge, Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Luis Pablo Giniger, te saludamos en Que Vuelvan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Gracias, Jorge. Muy buena la nota, recomendamos su lectura. No es que queremos leerla en vivo, pero sí aprovecharla para preguntarte, bueno, ¿qué te parece importante respecto de esta escalada del conflicto y la muy extraña manera de llevar primero las tentativas de acuerdo, la firma de ese memorando, y finalmente que se rompiera en pedazos al grito de Trump diciendo son todos una basura, los dirigentes iraníes no se puede confiar en su palabra, etcétera? Sí, me parece una calificación en espejo de lo que es históricamente Estados Unidos, de que no se puede confiar, diría alguien hace unos cuantos años, en un tipo así, porque Estados Unidos
firmó con Irán, primero en la época de Obama, un acuerdo que Estados Unidos rompió cuando asumió Donald Trump. Luego volvió a las mesas de negociación y en plena mesa de negociaciones que se estaba desarrollando se produjo el atentado que mató a Khamenei. Y en esta tercera oportunidad hizo todo un aspaviento de Trump de que iba a llegar a un acuerdo, y el acuerdo, el punto 5 de los 14 puntos firmados, decía que iba de alguna manera Irán a administrar el estrecho, y se puso a tratar de administrarlo. Estados Unidos y otros barcos no respetaron ese punto, el punto 5 que se había acordado, y tenemos nuevamente, por lo menos en esta etapa, por tercera vez, un conflicto. Claro, vos en la nota explicás que, por supuesto, que toda la escalada, la eventual o la presunta escalada nuclear iraní, más los vínculos, vos lo que decís es, acá lo que está en juego es efectivamente el control de esa ruta petrolera. Sí, es el control de esa, es el control de Panamá, es el control del estrecho de Magallanes y otros 7 en total en el mundo, que son por donde pasa el 80% de todos los barcos del mundo. Recordemos que en términos de comercio internacional, tanto de energía como de containers con producto, 80% pasan por esos 7 lugares que Estados Unidos quiere controlar como mecanismo para recuperar cierto espacio perdido en el comercio internacional a manos de China. Y tiene un doble objetivo. Por un lado, impactar sobre China para que tenga de alguna manera, esté controlado, limitado, ahogado, hipotéticamente una posibilidad de comercio, que es obviamente clave, porque China es el primer productor industrial del mundo por lejos, casi más del doble. O sea, China produce industrialmente la suma de Japón, Estados Unidos y Alemania juntos en este momento. Entonces, lo que pretende Estados Unidos es, como no puede ser competitivo contra China, ver de qué manera asfixia a China. Por un lado, desde el punto de vista de la energía, porque China es un gran comprador de energía, aunque está haciendo un proceso de modificación hacia energías renovables, hacia nuclear, etcétera, pero todavía es un gran consumidor de energía. Gran parte de lo que pasaba con el estrecho de Hormuz iba a China, casi el 60%, y de esta manera lo que pretende es extorsionar a China y obviamente limitar la capacidad soberana de la República Islámica para decidir temas soberanos, es decir, por qué algunos países pueden tener bombas nucleares y Irán no. Bueno, claro. Discusión, por supuesto, ¿no? Claro. A muy pocos kilómetros, Israel es el único país que tiene bombas nucleares, pero que no acepta las inspecciones de la Asociación Energética Global Atómica, ¿no? Entonces, digo, lo que está en juego son temas mucho más de fondo que simplemente una guerra por el derecho de Irán a tener energía atómica, sino el control geopolítico a nivel global. Estados Unidos está en una etapa de reubicación sobre lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, la estamos sufriendo nosotros, un repliegue clarísimo, abandonando Europa, viendo claramente que después de ganar la guerra contra la Federación Rusa, se retira de ahí y bueno, estamos sufriendo en América Latina este repliegue sobre este continente, ¿no? Nos contaba Néstor Restivo aquí respecto a la reunión de la OTAN que hubo la semana pasada, si no me equivoco, o la anterior, ahora no recuerdo. No, la semana pasada. Que esa es la reunión en la que después en una conferencia le preguntan a Trump, bueno, cómo estaban las cosas, y ahí dice que estaba todo roto. Pero que en esa reunión de la OTAN, básicamente lo que Estados Unidos estaba planteándole también a la OTAN era, quién se hacía cargo a partir de ahora de los costos de la defensa de Occidente, básicamente, pidiéndoles que aumenten la cuota, que pongan muchos más recursos. ¿Cómo entra esto, o qué lugar le ves a la redefinición de Europa y la OTAN en ese repliegue de Estados Unidos y eventualmente en eso que está buscando, entre otros lugares ahí en Irán, Jorge? Bueno, Estados Unidos tiene que salvar el liderazgo global, sobre todo comercial, económico y financiero, a través de 3 mecanismos. Uno lo acabo de explicar, que es garantizar el control de los pasos internacionales comerciales y energéticos. Otro es a partir de la venta y comercialización de armas, que es el primer productor mundial y el primer vendedor mundial. Y la tercera es la lógica algorítmica,
incluye la inteligencia artificial, las redes sociales, y que se monetizan claramente el dinero que se lleva de California, Silicon Valley y al resto de Estados Unidos para inversiones de otras características. Con esos tres mecanismos pretenden empatar o limitar o impedir que China siga su avance hasta convertirse de acá a 20 años o menos en la primera economía global indudable. Jorge, ¿cómo te imaginas que sigue esto? Ya, lo de Irán, porque ahí hay dos guerras, esto es lo que no está en la nota, pero lo puse en alguna nota pasada. Una es la guerra de Israel, que es la guerra contra lo que se llama el eje de la resistencia, ¿no? que incluyó el genocidio en Gaza y que destruyó sin duda Hamás o lo limitó infinitamente. Otros con Hezbollah en el Líbano, otros con los hutíes en Yemen y otros con algunas organizaciones islámicas de Irak. Esa es la guerra cercana de Israel, que a diferencia de la guerra de Estados Unidos, más directa en este momento por el control geoestratégico, y es doloroso decirlo, pero Israel ganó. En esta guerra Estados Unidos pierde relativamente porque no logra imponer una voluntad que suponía básicamente un cambio de régimen, pero en términos militares Israel logra avanzar incluso no solamente sobre estos lugares, sino sobre uno de los enemigos más importantes que tenía, que era Siria. Con Turquía se alía, con Turquía logra una alianza y logra imponer un gobierno en Siria al servicio de los intereses. Entonces hay como una disparidad en este proceso, y si uno mira en este momento los bombardeos, es bastante llamativo que ni Irán bombardea a Israel ni Israel bombardea a Irán. Claro. Irán bombardeó Jordania, por ejemplo, que está al lado de Israel, una base militar norteamericana, Omán, Qatar, Kuwait, pero no bombardeó a Israel, así que ahí probablemente haya una especie de acuerdo subrepticio de dejarle a Estados Unidos su guerra y tratar de avanzar, por supuesto, como hace Israel en el Líbano, de seguir expulsando en el sur del Líbano a Hezbollah en el marco de un acuerdo de paz que tomó con el gobierno libanés, ¿no? Jorge, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto te escuchamos junto con Sandra 20 a 22, Jugo de Limón aquí en la 530. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Jorge Delbaum. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. En
Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. De la tarde nos metemos en la segunda hora de programa y con mucho por delante todavía. En un rato, ¿qué, Luis Pablo Gininger? Bueno, se cumple un año de la ley de emergencia en discapacidad, de la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Hablábamos hace un rato con Fabián de la ley de financiamiento universitario. Bueno, tienen un recorrido bastante parecido. En este caso, me refiero a la de discapacidad, el gobierno está aplicando algunas cuestiones, pero el espíritu de la ley, el grueso de la ley, lo está dejando de lado. En un rato lo detallamos. Bueno, si llegamos a tiempo, si no, prometemos que lo vamos a hacer en estos días, lo que está pasando con los laburantes de las aplicaciones Pedido Ya y Rappi, que además de gestionar toda su cotidianidad de trabajo, ahora también se han vuelto prestamistas y están en el negocio financiero, y el modo en que condicionan la devolución de todo eso, lo decía Nicolás Lacaba en otra charla más tempranito, los convierte casi literalmente en esclavos, en pedalear para pagar. Es tremendo, que habla por supuesto del esquema general. Claro. Bueno, 5:02 de la tarde. Hamilton, ¿por dónde seguimos desandando caminos de este mundial? Sí, vamos a hacer un repaso de lo ocurrido, de lo que pasó el otro día, de los que clasificaron para las semifinales. Sí, señor. Esto es, por supuesto, una situación compartida, ¿no? Yo no solamente abro la puerta y hablamos todos. Argentina, Suiza, partido sencillo, resuelto, por más que hay un sustito, algún sobresalto. Un sustito de 7, 8 minutos, un partido que no había ninguna posibilidad que los suizos le ganaran. No estoy de acuerdo.
No bueno, estoy de por acuerdo. eso, discusión. Pero me parece que ya está recontra hablado, hasta el propio Scaloni lo... Bueno, pero podemos discutir. No, era un partido Pará, accesible, pero nosotros que había que jugar. Nosotros nos vimos. El viernes, ¿ya? no. Pero después del partido nos vimos, ¿no? Entonces hablemoslo. ¿Cuál es el problema? No, me remito al técnico de la selección argentina que dijo, tuvimos suerte. Palabra santa, señor, te alabamos. Si Scaloni hubiera dicho, no, la verdad que hicimos un gran partido, no sé qué, hubiera dicho, bueno, no sé, pero dijo todo lo contrario, dijo, la verdad, tuvimos suerte. Argentina no tuvo suerte. Argentina durmió la siesta durante todo el segundo tiempo y cuando le empataron salió a ganar y ganó. Yo estaba mirando el partido y decía, ¿están regulando para cuidar pierna y lo están dejando venir o efectivamente Suiza estaban regulando? Al principio pensé que estaban regulando, después me convencí. Estaban regulando para cuidar piernas y cuidando el resultado. Cuidando el resultado, el técnico no hizo ningún tipo de movimiento para refrescar al equipo y después cuando te demostraron que estaban cuidando para refrescar piernas, lo que hicieron después en el suplementario. O sea, salieron y ganaron caminando sin ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema. Para mí se quiebra el partido. Perdón, en el medio echaron a uno, claro. Pues está bien. Si no le echaban en hay juego, ¿no? Si no echaban en Boló, no sabemos porque lo echaron. Está bien, pero vos no tenés sabemos que pensar, nada. bueno, pero no tenía el partido para nada controlado Argentina. Sí, si mi abuela se caía, andaba en silla de ruedas, qué sé yo. No, pero hasta ese momento, Mariano. Pero era un partido que no había equivalencia entre un equipo y otro, muchachos. No, ya lo sé, pero no había equivalencia. Pero nos costaba. Pero a pesar de eso, claro, aún así costó y el técnico debe estar preguntándose por qué o cómo lo va a resolver. Yo tengo una observación distinta. Para la dinámica del partido puede ser, pero en términos de analizar cómo estaba jugando la selección y qué hubiera pasado si seguían 11 contra 11, pero para mí la expulsión fue determinante. Argentina estaba baja, no estaba jugando bien. ¿Suiza qué hacía? No jugaba nada. Pero mirá, estaba viendo el partido y yo decía, no me gusta, están llegando. Hagamos una cosa, ponelo de vuelta y míralo. Pues la puta madre. Pues yo lo vi 2 veces, Bueno, está bien. Yo lo vi una y te digo que antes de que haga el gol. Está bien, pero era un antes de que haga el gol Suiza, tuvieron 2 o 3 jugadas que dice, no me está gustando esto. Lo que te quiero decir es que cuando hacen el gol, vos te das cuenta que es un partido que se va a resolver, que Argentina, si ganaba 1-0, nunca volvía a jugar. O sea, Argentina había cerrado la empresa. Cuando le empatan 1-1, levanta la cortina otra vez y sale a ganar el partido. No vi eso, pero está bien. Bueno, para mí es un equipo que hace lo que quiere. Okay. Digo, Argentina y Francia son 2 equipos que hacen lo que quieren. Pueden perder, siempre pueden perder, puede pasar algo, siempre puede pasar algo. De hecho, Francia le gana a Alemania. Ahora, ya que vamos a hablar de Francia. No, espera, un comentario mínimo sobre la expulsión de Mboló. Sí. No estaba bien. Perfecta. No, está bien, en términos legales está bien. Reglamentaria. Reglamentaria. Efectivamente está todo bien, en los papeles está todo bien. Sí. Pero futbolísticamente no está. Hay un error. ¿Sabes cuál es el error? El año que viene. No, el error es. Damos carne para que todo el mundo esté hablando. El error. Pero si lo tiene que echar. El error. Si no le saca la amarilla a Paredes. Exactamente. Si no le saca la amarilla a Paredes, no pasa nada. No es una. Puedo no hacer se una revisa. pregunta que nadie me va a poder contestar. Es retórica. No espero que nadie me la conteste. Pero no habrá ocurrido. No habrá ocurrido en lo que va del Mundial que le sacaron amarilla a alguien y el jugador estaba simulando. Pero no de esa manera. Fue escandaloso lo que hizo. No, así no. Fue escandaloso. ¿Por qué? No lo podés saber. No, es que hay un montón de amarillas que pueden ser, pueden ser sí o no, amarillas sí o no. El jugador está simulando. Pero fue un escándalo lo que hizo. El chabón se tiró. Y vos estás en condiciones de asegurar que no ocurrió en ningún otro partido. Yo de todos los partidos que vi, no recuerdo ninguna situación parecida. Yo no estoy diciendo que haya ocurrido, me estoy haciendo la pregunta. Sabiendo que no hay una respuesta en esta mesa concreta. Entre los primeros partidos, si no recuerdo si era Paraguay o Estados Unidos el protagonista. Estados Unidos lo beneficiaron también. Que habían cobrado un penal y después lo dan vuelta y le sacan amarilla al que había simulado. Solo beneficiaron a Estados Unidos y Argentina. No hay beneficio, es así. Si se tira, es el reglamento. No, puedo decir que no me gustó. Sí, podés decir lo que quieras. Podés decir lo que quieras, obvio que es una regla rara. Podés decir lo que quieras. Podés decir lo que quieras. Detesto que simulen los jugadores todo el tiempo. El arquero que se tira. Pero no estaba bien. Podés decir lo que quieras, entonces ¿de qué te quejas? Yo creo que pase todo el tiempo. Se fue llorando porque sabía la que se había mandado. Obvio que sabía la que se había mandado, que fue una estupidez. Es que está bien, en el reglamento está bien, en términos reglamentarios está perfecto. En términos reglamentarios está bien, o sea, que vos decís, la pregunta que te haces es, si efectivamente a todos los equipos le hubieran hecho una cosa parecida, es indemostrable, no lo sabemos.
Pasó con Argentina. Bueno. No lo saben. Pero es un gustito amargo, hay muchas cosas innecesario. en este mundial. Que a Argentina le están cobrando las chiquitas a favor, yo no tengo duda. Yo también, yo O sea, coincido. No discuto, eso no lo voy a discutir. Y bueno, ahí está. Las Pero esa chiquitas, no. las chiquitas se la están cobrando a favor. Las chiquititas. Sí, sí. La que dudamos son para Argentina. Sí, con Egipto hubo un bar. Por eso, yo no voy a no voy a tapar el sol con la mano, no voy a negar eso. Y eso no te hace ganar un partido. Y eso no te hace ganar un partido, porque también el partido lo puedes perder, pero bueno, las chiquititas te empujan un poquitito. Esta no fue una chiquitita, esta fue una grosería de ese pibe. Yo no estoy seguro que no haya ocurrido en ningún otro partido algo similar y no se Lo recordaríamos. Lo recordaríamos. Sí, siempre simulan los jugadores. No. ¿Cuántas veces viendo un partido dijiste, che, pero no le tenés hizo que nada? tener una evidencia como la que tenés acá. Y una amarilla. Y una amarilla puesta. Se dan dos condiciones, que es que el tipo se tire de una manera escandalosa y una amarilla. Los veo muy convencidos. Es que si hay un mínimo roce, el VAR no te llama. Si hay un mínimo roce, si hay un rocecito, el VAR no te llama, porque es muy difícil medir desde el VAR si hay un roce, la característica de ese roce. Y además lo que está queriendo... Pero lo que acá, el chabón se tira a 2 metros. Lo que quiere enmendar es la amarilla Paredes. Claro, exactamente. Claro. No, eso está claro. Bueno, vamos a avanzar. Francia jugó un partido, Marruecos no dio la talla, no jugó. Coincido. O sea, era un partido de Francia contra sí mismo. Porque ¿cuándo hago el primero? ¿Cuándo hago el segundo? ¿Cuándo hago el tercero? Era Bono contra Francia, en realidad Marruecos no fue. Sí. Y todos, yo esperaba mucho más de Marruecos, no sé si a todos le pasó lo mismo. España. Bélgica es un equipo perdedor. Y España tuvo problemas para ganarle a un equipo perdedor. Perdedor. O sea, si no sale Courtois, no sé si España está en semifinales, ¿eh? Y no, porque el rebote que da el arquero. Sí, el rebote que da Matías Lames. No, llama Matías. Pobrecito. Me dio pena. Y el rebote. No, pena me digo que se fue la Bélgica del Mundial, no el arquero. No, el arquero esas situaciones me dan pena, porque... Bueno, lo que le pasó a Nyland, también le pasó algo parecido a Nyland en el partido de Noruega, con el agravante de que esta era la figura de Noruega. No le importa a nadie, pero estuve charlando con un arquero el fin de semana y me dijo que le dijeron, gente allegada al plantel, que es una pelota muy difícil de agarrar. ¿Cuál de las dos? ¿La del belga? No. El material la pelota actual. El material con el que está hecha la pelota es... Rebotala a la mitad de la cancha, sacala al costado. O sea, los dos cometieron el mismo error, tanto Lamens como Nyland. El arquero de Dinamarca comete un error que además es un arquero de un nivel extraordinario. Noruega. Eso me da menos pena porque salvó partidos tremendos. Además jugó un huevo ese pibe. Este chico entró y le pasa. Bueno, pero también es la diferencia entre un arquero top, Courtois, y la diferencia. Pero otro es el arquero del Manchester. Por eso digo, entre un arquero. Bueno, pero Lamens es un equipo, un arquero de Manchester City, no, del Manchester United. Sí. Bueno, Manchester United está peleando los verdad, es el Manchester United. Es muy importante de Inglaterra. Manchester United. Defensa y Justicia. Históricamente. Bueno, históricamente sí. Cuando juega Cristiano Ronaldo, pero tampoco no es un equipo top. ¿Qué vas a mirar cómo está? No. Bueno, no es un equipo top. Y bueno, ahora. Los Lamens no tienen suerte. No, Matías no tiene. Matías no tiene que ver. Es el tío Matías de este. Bueno, digamos, como decíamos, Argentina e Inglaterra. Vamos a hacer un adelantito de Argentina e Inglaterra, salvo que me digan lo contrario. Jugaron 5 partidos en mundiales. Solamente 5. Hay 3 triunfos ingleses, un triunfo argentino y un empate. Por ahí muchos no se acuerdan. Vuelvo un cachito atrás. Vuelva. ¿Bajo qué circunstancia uno sacaría a Haaland de un equipo? ¿Qué le tiene que pasar a Haaland para sacarlo de un equipo en una instancia así? Que él lo pida al cambio. Que le falte juego, Nunca tuvo juego. No, pero además estás empatando 1-1, no estás ganando 3-0 y te vas a colgar el travesaño. Estás empatando 1-1 y necesitas que te hagan gol. Es ridículo. Yo no sé, el cambio es ridículo. Claro, o lo pide Salvo él, que lo pida él. Pero si lo pedís vos, tenés que estar. Yo creo que debía estar. Yo creo que no hay ninguna posibilidad que lo hayan sacado si no pidió el cambio de él. Con la rodilla más o menos a la altura de la cadera. Necesitando más juego para llegar al área, eso no te lo da Haaland. Pero Haaland te da lo que no te da ningún otro. Es verdad, hay una pelota dando vuelta por ahí. Claro, llegó la pelota y llegó la pelota, anda a buscarla dentro del arco. Bueno, pero yo creo que debe haber pedido él el cambio. O sea, no, la verdad no tengo certeza. La verdad no escuché la conferencia de prensa del técnico. Dijo que quiere que gane Noruego. ¿Lo escucharon a Haaland? Dijo que quiere que gane es fake. No, qué fake. Es fake.
Es una falsa. Bueno, ahora no se una puede, fake news. ya, no se puede no se hacer puede nada. confiar en nada. Es una fake news. ¿Estás seguro Bueno, que es una fake news? sí. 3 triunfos ingleses, un argentino, un empate. Goles a favor de Inglaterra, 8. Goles a favor de Argentina, 5. El primer partido se dio en Chile 62. Inglaterra ganó 3-1. Fue un partido fácil para ellos. Después el segundo fue el conocido del 1966, Sí. el 1-0 de Inglaterra en Wembley, que muchos lo califican como un robo. Robar no fue un robo, la verdad, y qué sé yo. Argentina no jugó demasiado. Y después tenemos México 86, 2-1 Argentina sobre Inglaterra, la mano de Dios, no vamos a abundar. Un partido que queda medio entre paréntesis, que es el que vos mencionaste antes, que es del 98 en Saint-Étienne, que es 2-2, goles de Partidas. Owen, golazo de Owen y fue el día de la vivada de Beckham que le pega el pisotón. ¿Qué pasó? No. Seguí. Que Beckham le pega el pisotón a Simeone, ¿se acuerdan? Sí, Beckham claro. le pega el pisotón a Simeone y ahí en ese momento lo echan, un Se ha verde, expulsado. un verde total, un verde total, golazo de Owen, roja Beckham, fue la noche consagratoria de Lechuga Roa, Sí, atajó señor. 2 penales, 2-2 terminó el partido, Qué partido 4-3 hermoso. en penales. ¿Se acuerdan el primer gol de Argentina, jugada preparada? Sí, tenés A razón. Zanetti, que se la dan a Zanetti se da vuelta y mete goles de Zanetti y de Batistuta. Yo estaba en la cancha, me acuerdo como si fuera hoy. Y después Corea-Japón, que es otro partido olvidado, es el comienzo del fin para Marcelo Bielsa en ese torneo. Recordemos que Argentina se va en la primera fase en ese torneo, en la zona de grupos. 0-1, la revancha de Beckham que marca el gol de penal y así son los 5 partidos que disputaron en mundiales. Insisto, 3 triunfos ingleses, un empate, un triunfo argentino. Bueno, todo esto miércoles, ¿a qué hora? 4 de la tarde. 4 de la tarde. Así Sí, es. señor. ¿Y mañana qué hora es? ¿A qué hora empieza que Mañana vuelva también la a las 4, no, ciudad? mañana. A las 4 de la tarde. Mirá, Sí. qué problemón tenemos. ¿Y mañana? Mañana es la otra semifinal, 4 de la tarde también. España-Francia. ¿Sabes qué? ¿A qué hora? 4 de la tarde. ¿A qué hora empieza que vuelvan? 4 de la tarde. Sé que tengo alguna duda. ¿no? Che, Pero ¿qué bueno, hacemos no voy con esto que vamos a escuchar ahora? A ver, ¿Con qué? A ver. ¿qué vamos a escuchar? Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos. Está bueno porque mezcla una guerra con 300 colimbas muertos y casi 700 heridos, ni que hablar de las consecuencias con suicidios y la mancoche, con un partido de fútbol. Ese partido de fútbol se equivoca, dice que Cruyff jugaba en Alemania, o sea, ya en su delirio, y después termina hablando de Mbappé, cualquier cosa. Es como una especie de metemos todo dentro de un cubilete, abatimos, tiramos y que sea lo que Pero Dios está quiera. claro que la banca Thatcher, eso Sí. está claro, ¿no? A mí Y está claro que es el presidente que tenemos. Sí, claro, tal cual, porque podría estar diciéndolo en cualquier Sí, programa. exactamente, cualquier programa de Chimento. Exactamente. Sé que el tipo es tan fanático. Me acuerdo cuando se criticaba a otros gobiernos por decir que se caían de ideológico, ¿no? Que es muy ideológico, ¿no? Y fueron los gobiernos más pragmáticos que hemos tenido en bastante tiempo. El tipo es tan fanático que hace toda esa mezcolanza que plantea Mariano para tratar de poner arriba de todo a una referente de lo que es su proyecto, su modelo económico, digamos, ¿no? Y que además volteó el muro para allá y todas esas, esas cosas. No hay alternativa de Thatcher y Reagan, es como el comienzo de ese proceso de liberalismo que se morfa al mundo, en 1989. Pero lo que no se da cuenta, y yo creo que es uno de los de las mayores debilidades que tiene, el presidente está lleno de debilidades, en otro contexto no hubiera sido nunca ni diputado nacional, ¿no? Pero dicho eso, y en este contexto donde todo parece posible, uno de sus lugares más débiles es ahí donde confronta
muy duramente con nuestra identidad, con nuestra cultura popular, con ciertos amores que la sociedad tiene por fuera de esas discusiones de batalla cultural política, y ahí el tipo acelera, y yo creo que alguien le tiene que decir, o le habrá dicho, aflojale acá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Adorni, paréntesis, ¿en qué andará? ¿Quién? Adorni, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Adorni dijo, bueno, grandes zurdos de la Argentina, y enumera una enorme cantidad de personas zurdas y no lo nombra Maradona? Sí. Y en un momento recuerdo alguien le nombra a Maradona en la conferencia de prensa y él mira despectivamente y dice, ¿quién? Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Acá ya tenía el destino marcado, Adorni. No, un vivo bárbaro. Un pícaro. Tenía el destino marcado acá, Adorni, ¿no? Qué picarón, ¿no? Se me viene ahora el propio Maradona, sonó en este rato, que la sigan mamando de parte de Diego Armando Maradona, ¿se acuerdan? Que hablaba de todos los que eran anti-Argentina, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que digo es, se pasan tanto de rosca en esa manera de ser, que llegan hasta los bordes de eso que nos es identidad, que está tan metido adentro de la piel de quien piense como piense en términos político-partidarios. Sí. Y creo que en este contexto, donde parece que todos lo pueden, donde la oposición tal cosa y no sé qué, esos lugarcitos son lugares donde, si vos me decís, dame una flecha, talón de Aquiles, le tiro ahí, porque no lo tienen cómo sostener. Veremos qué hace con este partido el presidente, ¿no? Que por supuesto, más allá de que Scaloni haya dicho lo que tenía que decir, es mucho más compartido. Se va a subir al barco. Y ahora lo vamos a repasar con Mariano. 5:20. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Por la última enero, Argentina quiero ver que viva. Los pobres gringos no entienden nada, hablan la barra descontrolada, y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil que se siente. Quiero volver a robarle un ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación. Quiero ganarme 100 años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la selección. Estábamos charlando en el arranque del programa sobre cómo se viviría si en Inglaterra se vive del mismo modo que vivimos nosotros aquí este partido. ¿Y qué dijimos? Y la colega Gabriela Tigman, y oyente de nuestro programa, dice, che, ¿por qué no lo llaman a Marcelo Justo? A ver qué piensa. Creo que ahí hay un vínculo, si mal no recuerdo, se mandaron saludos mutuamente cuando Marcelo vino aquí, así que le hicimos caso, porque además es y será siempre nuestra maestra de periodismo, entonces le hicimos caso a Gabriela. Razón por la cual está en línea Marcelo Justo, que es periodista, corresponsal de Página 12 allí en Inglaterra, y además es escritor, autor de El regreso de la noche, libro sobre el cual estuvimos charlando aquí cuando nos visitó, cuando estuvo por Argentina y nos visitó. Marcelo, Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Luis Pablo Giniger, Gabriela Tigman, seguramente escuchando desde Jujuy. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, los saludo a todos y en especial a Gabriela en Jujuy. Muy bien, muy bien. ¿Qué hora tenés ahí, Marce? Acá son, a ver, espera. ¿10 y 20? Las 9 y 20. 9 y 20, 4 horas. Son 4 horas. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, a la expectativa como el resto del planeta con ese partido, en particular acá en Inglaterra y en Argentina me imagino que la cosa está cobrando cada vez más temperatura. Eso es decir poco, déjame decirte, es decir bastante poco.
Vos sabés que como muy pocas veces vi a la hinchada de la selección, que entre paréntesis este partido para mí estuvo un poco apagada, cantar reiteradamente que nos saltes un inglés todo el tiempo. Tenemos esta pregunta, Marcelo, si la rivalidad que nosotros sentimos respecto a Inglaterra en términos futbolísticos, pero con todo lo que rodea al vínculo, también se siente de allí. La rivalidad es mucho más marcada en Argentina, es mucho más permanente y es mucho más visible. Acá es mucho más discreta y reaparece cada vez que hay un partido de fútbol. Entonces ahí reaparece toda la rivalidad histórica que ha habido, y te diría que los titulares de los diarios acá lo han mostrado bastante. Te nombro, por nombrarte un par de titulares, el The Guardian, el matutino británico, habló de las últimas, se refirió, hizo una nota principal sobre las dos últimas grandes enfrentamientos que hubo en mundiales entre Argentina e Inglaterra, y mencionó precisamente algo así que era como gozar al otro por haber perdido. ¿Cuánto disfruté yo que vos perdieras? Entonces recuerda el Mundial del 98 en el que Argentina le ganó a Inglaterra, y el Mundial del 2002 en el que Inglaterra le ganó a Argentina. Y hay otro periódico, el de Daily Express, por ejemplo, que directamente habla de los 60 años de historia de la rivalidad futbolística, y pone 2 puntos: Maradona, Ratín y mucho más. Ajá. Así que hay una especie de digamos, de apelación a esta historia que efectivamente existe, digamos, siempre, prácticamente desde el Mundial del 66 hay una rivalidad creciente. Hay que recordar que en el Mundial del 66, el único que ganaron los ingleses acá en su casa, el director técnico entonces de los ingleses, Ramsey, llamó animales a los argentinos. Es decir, que había una expresión bastante clara de rivalidad en ese momento, y eso se ha ido agigantando, y ni que hablar de los 2 goles de Maradona en México en el 86. Vos, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariano Hamilton. ¿Vos pensás que la rivalidad entonces es solo futbolística, no tiene que ver con otras cuestiones que están por fuera de lo deportivo? No, en realidad lo que pasa es que acá el tema de las Malvinas siempre tratan de barrerlo debajo de la alfombra. Es como que el tema que no exista en lo posible, que no se mencione, es un tema que prefieren que quede en la absoluta marginalidad. En cambio en Argentina es como un tema que es central, y es un tema que es parte del alma, si se quiere. ¿Por qué, Marcelo, eso que decís? Nacional. ¿Por qué eso que decís? Mira, ¿por qué lo quieren barrer bajo la alfombra? Sí. Porque yo creo, digamos, ahí ya es una opinión personal, ¿no? Pero creo que fundamentalmente porque este es un país que ha tenido muchísimas guerras, todas guerras que han sido, si se quiere, gloriosas, mundiales, etcétera, etcétera. En ese periodo de guerra, sobre todo, ha coincidido mucho con el imperio. Cuando ya llega la guerra de las Malvinas, el imperio es una sombra de lo que fue, no existe ya más. Y sin embargo, los ingleses salen a festejar esa guerra como si fuera la primera o segunda guerra mundial. Cuando termina la guerra, creo que les da cierta vergüenza. Los ingleses no son muy amigos de esa expresión así visible y manifiesta de sus emociones. Y de golpe se dan cuenta, bueno, que pelearon en una guerra marginal contra un ejército con una diferencia de poderío muy grande, y eso creo que causa cierta vergüenza y cierto lo que acá llaman el embarrassment, la situación embarazosa, que los ingleses es algo que no pueden manejar para nada. ¿Qué tal, Marcelo? Luis Pablo te saluda. Ahora, si tuvieras que decir cuál es el clásico propiamente dicho para los ingleses en términos de los mundiales, ¿no? Ya hablando específicamente de fútbol, ¿pondrías a la Argentina en los primeros lugares en ese sentido, o está mucho antes Francia, Alemania, etcétera? Mira, los ingleses mismos lo ponen ya como un clásico, y nunca, creo que uno de los partidos que son imborrables para los ingleses es el partido en el 86 contra Argentina, y los 2 goles de Diego. Esos 2 goles no se les borran de la memoria, y digamos, el término la mano de Dios es un término que ha pasado al imaginario colectivo. Estaba precisamente mirando en algunas redes sociales que decían, uno de los más exaltados hablaba de que no importaba si hacíamos un hat-trick de manos de Dios, pero le teníamos que ganar a Argentina.
De manera que es una... Sí. No, y completa, el más fuerte que es Alemania, Francia. En términos de clásico. Bueno, está Alemania, Francia, está en Alemania, obviamente, y está Francia también. Pero mi impresión es que no tienen digamos, si bien antes, suponete en los 90 eran como más fuertes, sobre todo con Alemania, había como una fuerte rivalidad, esa rivalidad se ha ido perdiendo intensidad, sigue existiendo, pero ha ido perdiendo intensidad. De manera que personalmente, y por lo que está pasando ahora, y por lo que estoy viendo ahora, cómo está reaccionando, digamos, toda la sociedad británica frente a este partido, te diría que Argentina e Inglaterra está tan alto como es que tiene un componente extra, es que Argentina es el campeón del mundo. O sea, si Argentina no fuera el campeón del mundo, como sí ocurrieron en el 98 o el 2002, eran partidos importantes, clásicos, pero no se le daba la trascendencia que tiene Esto es una semifinal contra el campeón del mundo. Claro. Ahí hay un plus. Sí, tiene ese componente futbolero fuerte que es la semifinal. Claro. Los ingleses, la única final que ganaron fue en el 66, y desde entonces jugaron en 2 semifinales, en el 90 y en 2018, y las 2 semifinales las perdieron. Y cada semifinal es como la puerta a recuperar aquella gloria perdida en el 66. Entonces acá nuevamente es esa esperanza gigantesca de que finalmente logren pasar ese especie de umbral que hasta ahora no han podido atravesar. Estamos charlando con Marcelo Justo, es periodista, es corresponsal de página, es escritor, está allí ahora. ¿Dónde estás? ¿En Londres? En Londres. En Londres. Sí. Vos sabés que estaba viendo en esos, me encanta cuando le ponen el micrófono a la gente fuera de los partidos, y me detuve a ver qué decían los ingleses de su propia selección. En general hay una mirada bastante crítica de cómo está jugando la selección, por lo menos en eso que yo escuché, por ahí valor estadístico 0. ¿Vos qué nos decís? ¿Cómo están viendo a esta selección en general? A la selección inglesa sí, hay bastantes críticas respecto a cómo han estado jugando, y esas críticas se han saltado dentro del vestuario mismo. Como se sabe, con el cruce del técnico y Bellingham. ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió ese asunto? ¿Hubo una continuidad? Pues la perdí. Sí, siguió, digamos, Harry Kane, que es el otro gran goleador, son de 13 goles que hicieron los ingleses, 12 se los repartieron entre Harry Kane y Jude Bellingham, sí, que son las 2 grandes estrellas en este momento del equipo inglés. Harry Kane intentó como un poco calmar las aguas, porque mostró de golpe esa intervención de Thomas Tuchel, mostró una especie de crujido interno en el vestuario muy fuerte, de fricción interna, o hizo sospechar que había una fricción interna dentro del vestuario que no era lo más conveniente. Hubo varios comentaristas que intervinieron para decir eso. Bueno, ojo, que estamos en las puertas de un momento histórico, no lo vayamos a arruinar por fricciones internas, ¿no? Entonces, bueno, sí, generó mucho revuelo acá en Inglaterra. ¿Y dónde vas a ver el partido, Marcelo? En mi casa, probablemente con mi hija, pero no con su novio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Excelente. Muy bueno. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Tienen el problema del delay en Londres? Esto de acá hay como muchas señas. Que el vecino te canta el gol antes. El vecino te canta el gol antes. Porque llegan en diferentes momentos las imágenes del partido. Creo que sí, por lo que me han comentado. Yo vivo en suburbio claro. Son las casas con jardines aisladas una del otro, entonces en realidad no se escucha mucho a los vecinos. Probablemente en este partido este miércoles sí los voy a escuchar. Claro. Espero no escucharlos en realidad. El problema no es que te griten el gol, el problema es que no te lo griten. Cuando vos tenés un tiro libre en el borde del área y no hay un puto grito, decís, no va a pasar nada, entonces te volvés loco. Esto es terrible. Marcelo, ¿por qué no va el novio de tu hija? Y porque es inglés. Para, deja que lo diga él. Bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, mi hija es muy argentina, habla perfecto argentino, te diría, y siempre ha hinchado mucho por Messi, por Argentina, y digamos, y ella es inglesa. Domingo, ¿tu hija es inglesa? Ella nació en Inglaterra, sí. Y este domingo vinieron los dos acá y estuvimos hablando, y bueno, en el medio saltó el tema del partido, y cuando salta el tema del partido,
bueno, el novio inglés dice, bueno, habla de la mano de Dios. Son unos tramposos. Y entonces mi hija le contesta, se pudrió todo. Le contesta, le contesta, bueno, la mano de Dios tuvo una razón en 2 palabras: las Malvinas. Pero ¿por qué no lo deja? Tomar, tu piba. Pero ¿por qué no lo deja? Y listo, resolvemos el problema. No, que lo deje. Bueno, ahora no, ahora van a ser padres. Igual, que lo deje igual. Muy bien. No lo deje. Bueno, mirá, o sea, no es un vínculo así como, no es un noviecito. No es un noviecito. Y ella se puso firme y dice, ¿el partido no lo vemos juntos? ¿Lo decidió ella? No. Se pusieron de acuerdo. No, si yo el partido lo voy a ver con mis amigos, y ella me dijo, ¿vos dónde lo vas a ver, papá? Claro, está bien, preservemos el vínculo, Claro. muy bien. Bueno, veremos cuántas semanas tarda en volver a tu casa, eventualmente pase, depende de lo que ocurra. No, si gana Inglaterra no entra más, no pisa más tu casa, claramente. Marcelo, te agradecemos mucho y bueno, nada, este reflejo de poder hablar con vos unos minutos, que nos cuentes cómo se vive por ahí esto que va a pasar el miércoles. Un abrazo enorme. Un abrazo a todos ustedes y a Gabriela, por supuesto. Sí, por supuesto, Abrazo que produjo la nota casi. Un gran abrazo. Bueno, Marcelo Justo, corresponsal de Página, allí en Página 2, escritor. Qué interesante, porque la conclusión que yo saco, a ver si escuchamos lo mismo, es que efectivamente hay una rivalidad futbolística fuerte, dice Marcelo, y un poco a la altura, por ahí en otro tiempo no, pero hoy un poco a la altura de Francia, de Alemania. Es la instancia de la semifinal. Juega contra el campeón, lo que agrega Mariano. Lo que parece no agregarle tanto el inglés a este partido es el componente extra. El componente colonial. El componente colonial, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Pero sí está presente el tema del 86. Eso sí, el partido del 86. Futbolístico. Pero viste que en el medio se saltean 2. O sea, es más significativo el Mundial del 86 que lo que pasó en el 98 y el 2002. Sí. No, pero el 98 era un cuarto final, ¿eh? Sí, era un partido. No, un octavo de final. Octavo, pero era un partido final importante, en definitiva. Es que el gol de Maradona es el gol de Maradona, y el de la mano, hay algo ahí como de humillación, ¿no? Para los ingleses, me imagino yo. Bueno, 5:35 enseguida, Mariano explica. Lástima que está el VAR, la puta madre. Otro gol con la mano vendría fenómeno. explica, bueno, alguna argentinidad puede ocurrir. Siempre. En un rato explica Mariano por qué estamos de acuerdo, aunque Scaloni haya hecho bien en decir es solo un partido, porque aquí creemos que de ninguna manera es solo un partido de fútbol. 5:35. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo?
¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer, de los labios a ignorar los embustes y buscar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan primero yo y después también yo, y a las migas para mí, y cierran el juego porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, y en tu bella cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro, y si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía no vas a regatear. 5 de la tarde, 40 minutos, 9 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores, 6, 7 la sensación térmica, humedad 77%, el cielo está bastante nublado, no hay pronóstico de lluvias, pero bueno, la cosa está muy pero muy fresca y tiene que ver con lo que les vamos a contar ahora, una historia espectacular, esas que enlazan dos cosas de nuestra identidad, el fútbol y la solidaridad. Está Cecilia Fanti en línea, ella es dueña de Céspedes Libros, de la librería Céspedes. Es una de las libreras que motoriza algo que se dio en llamar Mundial de Frazadas, una movida solidaria desde las librerías en estos días de mucho frío para las personas que están en situación de calle. Nos va a explicar y después les vamos a dar algunos datos importantes si quieren sumarse. Cecilia, soy Pablo Caruso con Mariano Hamilton y Luis Paginiger. Que vuelvan las ideas, se llama nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Gracias por el llamado, muy bien. Gracias por el tiempo y por la iniciativa. ¿Cómo surgió, de qué se trata y cómo podemos sumarnos? Mira, te cuento, a mí me convocaron unos muy buenos amigos de la librería Ref, sí, que habían lanzado esta idea de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Hace frío, las librerías estamos un poco complicadas en términos generales,
porque la venta está floja, pero la gente sigue viniendo a las librerías, siguen compartiendo con nosotros sus historias, sus deseos, sus promesas. Entonces fue bueno, las librerías somos actores sociales dentro de nuestros barrios, ¿viste? Formamos comunidad. Claro. Entonces, ¿qué tal si los convocamos a algo, lo que estamos todos súper encendidos, que es el Mundial, y lo convertimos en algo mucho más grande? Entonces, bueno, la idea es que la gente venga y deje una frazada, una ropa de abrigo, puede ser un pullover, puede ser una bufanda, si teje puede ser un gorro, digo, como pueden dejar lo que seguramente tienen en el placar y no usan y que alguien más puede usar en estos días tan fríos. Y además de eso tenemos una caja que viene con promesas, y la idea de esas promesas es después juntarlas, ver qué prometió cada uno de nosotros que iba a hacer si Argentina salía campeón del mundo. Y hacerlo cumplir. Y bueno, y con eso, claro, no, y hacer como un librito, ¿no? Como, muy bueno. Como armar un poco esta cosa de que tiene que ver con mucho con nosotros y mucho con el mundo del libro, que es un poco esta ilusión que nos mueve, ¿no? Claro. Qué sé yo, siempre se dice que los libreros somos unos románticos que andamos de acá para allá, y algo de eso que es cierto. Pero también es muy cierto que nosotros trabajamos construyendo comunidades y que no hay nada más lindo que conectar más allá de la venta de un libro con un deseo y con las ganas de ayudar a otra persona que lo necesita. Claro, me gustó esta frase: en días de frío la fuerza colectiva también puede convertirse en una acción concreta y sentirnos todos parte de un mismo sueño, parte del flyer que están repartiendo por este Mundial de Frazadas. Si tenés una librería y querés sumarte a la campaña, comunicate también, porque pueden estar escuchando también otros libreros o libreras. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo sabemos cuáles son las librerías que son parte de la movida? Mira, en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros Instagram, por ejemplo, en el Instagram de Céspedes van a encontrar el posteo donde están todas las librerías, y cualquier cosa nos escriben a nosotros por inbox y les indicamos cuál es la librería más cercana a su casa en la que pueden dejarlo. Y si tienen una librería y quieren participar, también nos escriben a nosotros, a las librerías, nos escriben por WhatsApp, nos escriben por Instagram, nos mandan un mensajito, y solamente para sumarte hay que tener ganas de armar 2 cajas, de convocar a tu comunidad y de movernos un poquito para tener muchísimos abrigos para la gente que en estos días no tiene dónde dormir salvo a la intemperie. Yo menciono algunas de las librerías que participan: la librería del Fondo de Cultura, Céspedes Libros, que es la que vos representás, Cecilia, Naeschi, que está ahí en Villa Ortúzar, Malatesta, Mandrágora, Malde Archivo, Punky Librería, Librería del Cuco No Existe, Mil Grullas, Ritualitos Libros, Corre Como el Viento Libros, Relatos Circulares, Espacio 1 Cardales y Libros Ref. Estas son algunas de las librerías que están participando de este Mundial de Frazadas. Si están escuchando, por ahí tienen alguna cerca, y si no, insistimos, en la cuenta de Instagram, en las redes de Librería Céspedes, allí van a poder encontrar la lista que recién les estaba compartiendo Mariano. Y después, ¿cómo hacen para repartir las frazadas? ¿Qué se imaginan ahí? Yo las tengo que ir a buscar en auto, Mariana. Bueno, obviamente que las tenemos que nosotros después juntar, y la idea es ir con alguna organización que en general tiene como mucho mejor mapeada la ciudad para hacer ese reparto. Entiendo que estábamos charlando con gente de la Garganta Poderosa para que nos ayude un poco con este mapeo y para que el reparto, digamos, tenga sentido. Bien. Pero bueno, en principio la idea es juntar lo máximo que se pueda, sobre todo en estos días de tanto frío, para después poder repartir. Cecilia, gracias por la iniciativa, por poner el cuerpo, el tiempo, por imaginarte lo colectivo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes por llamar y por difundir esta movida. Gracias. Cecilia Fanti es la dueña de Céspedes Libros, y está tu compañera también involucrada. Cecilia Di Genaro. Razón por la cual Mariano voy a buscar mañana en auto frazadas a todas las librerías que no me la puedan mandar a casa, porque encima voy a llenar mi casa de frazadas y después se las vamos a pasar a la Garganta para que las distribuya. 5:46. Ideas que vuelvan. Esto de la teoría del derrame me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle: ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O esperar que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios.
Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? Que vuelvan las ideas. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. Que vuelvan. 5:47 nos cuenta Luis Pablo Giniger. Sí, hagamos mención también a lo que fue la represión en la zona del Obelisco el sábado por la noche, casi domingo por la madrugada. Una represión llevada adelante por el gobierno de la ciudad, por Jorge Macri, al que le cuesta mucho que la gente festeje, celebre, sea feliz. Podríamos volver a mencionar tantos otros episodios en los cuales la policía no actuó y entonces no hubo disturbios de ningún tipo, o por lo menos ninguno que pasara a mayores o que justificara de alguna forma la presencia de la policía. Están circulando varios mensajes con información en relación a la represión. Me voy a detener en uno. Es una carta escrita por Nicolás Finoli, es el papá de Julián, un estudiante del Nacional Buenos Aires. Leo rápido un fragmento de lo que pone. Queridas familias de la comunidad educativa, quiero compartir con ustedes una situación alarmante que nos tocó vivir el último sábado y que nos obliga a estar más alertas que nunca. Durante las celebraciones post partido de la selección argentina, mi hijo y sus amigos estaban sentados en la avenida 9 de Julio cuando la policía de la ciudad comenzó a reprimir de manera indiscriminada. Producto de este violento accionar, Julián sufrió el impacto de una bala de goma en el párpado superior, está la foto junto al comunicado, tuvo lesiones severas y por un milagro el proyectil no comprometió su ojo. Siento la responsabilidad de visibilizar ante toda la comunidad la brutalidad con la que se está actuando contra nuestros hijos menores de edad. Vivir en esta ciudad se está volviendo peligrosamente impredecible. Pareciera que el simple hecho de salir a festejar hoy nos convierte en blancos de la policía. Actualmente nos encontramos en proceso de erradicar la denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal, firmes en el compromiso de que estos actos no queden impunes. Al mismo tiempo les pido que hablemos con los chicos y chicas y tomemos todas las precauciones posibles para cuidarlos. Esto es una carta que envió a la comunidad del colegio del que Julián forma parte. Insisto, Nicolás Finoli es quien hace la denuncia y es un caso, solo un caso, de las consecuencias de la represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires el sábado acá en el Obelisco. Estamos compartiendo algunas de esas imágenes. Ya había ocurrido lo mismo en el partido frente a Egipto. ¿Cómo es la cosa? ¿Hasta qué hora es el festejo? ¿No? ¿Hasta qué hora se puede estar en la calle a festejar? ¿Hasta qué hora no? Yo insisto con esto, parecido a lo que decíamos antes. Ojo a esta derecha recalcitrante, perder de vista qué es lo que con qué joden, Ojo, porque por supuesto debería haber una enorme cantidad de reacciones por jubilados y jubiladas, por personas con discapacidad, por extranjerizar la tierra, etcétera, etcétera. Pero, viste, hay cosas que pasan por otro lado, que tienen menos prejuicios. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Lo de Jorge Macri en la ciudad viene siendo tremendo y la pauta que pone en medio de comunicación hacen que no, casi ni se lo mencione. 5:50. Que vuelvan las ideas. Bueno, para el final lo prometido. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el título de la columna? El título de la columna es No es solo un partido. Bien. No es solo un partido. Y vamos a arrancar este recorrido con lo obvio, las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Son dos invasiones que Inglaterra intentó, que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, para cortar la hegemonía española dentro del mercado y dentro de lo que ocurría y de los mares de ese momento. En 1824 empieza como la relación ya más de Buenos Aires o Argentina con Inglaterra, y es el famoso empréstito de la Baring Brothers que pide Rivadavia. Muchos creen que fue cuando Rivadavia era presidente. No, él era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pide un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, era un montón de guita, con la excusa de hacer 3 puertos, 3 ciudades y ponerle agua potable a toda la ciudad de Buenos Aires. No hubo 3 puertos, no hubo 3 ciudades y tampoco hubo agua potable para la ciudad.
de esos millón de libras que pidió Rivadavia, solamente llegaron 566.000 libras esterlinas, todo en papeles, no en oro, sino en papeles, y con la obligación de gastarla en inversiones con empresas inglesas. O sea, Rivadavia se hizo la cascada. Rivadavia se hizo la cascada, exactamente, como Adorni se hizo la cascada. Esto lo terminamos de pagar, lo terminó de pagar Roca en 1904, es decir, 80 años después, y se calcula que pagó 44 libras por cada libra que se pidió en aquel momento. Fue el primer default de la Argentina que ocurrió en 1826. La mayor parte de la guita se gastó en la guerra contra el Brasil, contra el Imperio de Brasil. De ahí en más vino la ocupación de Malvinas en 1833. Estamos hablando de una larga saga de situaciones con Inglaterra. De razones. ¿No? Claro. De razones. La ocupación de Malvinas en 1833, el HMS Clio desembarca en las islas y destituye al que era el gobernador en ese momento, que había sido puesto por Argentina. El bloqueo anglo-francés en la vuelta de obligado, esto ocurrió en 1845 y 1850, que recuerdan que era que ellos querían sortear el puerto de Buenos Aires para poder comerciar con las provincias, entonces querían apoderarse del tránsito en el río Paraná. La Argentina pierde nuestro Hormuz. Sí, Rosas es el que establece que hay que hacer un bloqueo de esos barcos, se cruzan las cadenas, los ingleses y los franceses pasan igual, pero así después en tratados internacionales consiguen que se reconozca la soberanía argentina sobre el río Paraná, por lo tanto no pudieron hacer que eso fuera un tránsito libre. 1920, 1923, La Patagonia Trágica. Recordamos un libro muy popular, muy conocido. Esto se trata de algo que ocurrió en Santa Cruz durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Había empresas británicas que se habían apoderado de gran parte de las tierras en ese momento, y los tipos, cuando termina la Primera Guerra Mundial, lo que ocurre es que baja mucho el precio de la lana, y al bajar el precio de la lana, los tipos lo que hacen es le bajan el salario a los empleados, a la gente que trabajaba en los campos, y a su vez les quitan las condiciones de trabajo, entonces lo ponen a vivir hacinados, no les daban agua potable, no les daban baño, e incluso le hacían pagar hasta la comida. A eso deviene en una huelga, y esa huelga, Yrigoyen, que está presionado por la sociedad rural, por las empresas británicas y por la embajada británica, envía al coronel Varela, al coronel Héctor Benigno Varela, quien a partir del 11 de noviembre de 1921, cuando mata por primera vez a Triviño Cárcamo, que es un chileno, un trabajador chileno, a partir de ahí desemboca en una represión que fue todo noviembre y todo diciembre. Del 7 al 10 de diciembre de ese año se llama la masacre de la estancia de Alanita, matan a 500 peones, fusilan a 500 peones que se rindieron primero, entregaron la estancia Alanita a la que habían tomado y habían prometido que les iban a respetar la vida, no, lo fusilaron a 500 peones. A mediados de diciembre del 21, la caída de Facón Grande, Juan Font, que era conocido como Facón Grande, que era un líder de esta revuelta, también se entrega con la promesa que van a respetar su vida, lo matan a él y al resto de su gente. En fines de diciembre del 21, la estancia Bellavista se fusiló a grupos masivos de trabajadores que ya estaban desarmados. El 10 de enero de 1922, el fin de la campaña, regresa Varela a Buenos Aires y se acabó la campaña, pero se cargó casi 1.500 trabajadores de peones que trabajaban en los campos. Un año después, el 27 de enero del 23, un obrero anarquista, el alemán Kurt Wilkens, asesina al teniente Varela en Palermo. No sé si llamarlo justicia, pero bueno, es lo que ocurrió. El pacto Roca-Russman ocurre en 1933, recordemos que son las empresas inglesas que compraban a precio vil la carne argentina, y eso hacía que quedara muy desprotegida las mesas de los argentinos. Esto se denuncia en la Cámara de Senadores, y ahí es cuando lo matan al senador Bordaveres, gracias, muy amable. Después tenés el primer partido de Argentina contra acá, ya entramos en lo futbolístico, en 1951. Resulta que Perón decía, ¿quién es el mejor equipo del mundo? Le dicen que el mejor es Inglaterra, entonces manda a Inglaterra a jugar un equipo argentino. Saquémosle el invicto a estos tipos, dice Perón, y nos manda. Y manda un equipo que tenemos, no sé si tenemos en Gatera ahí escuchemos cómo describe Boyé ese momento. El estadio Wembley invicto. Entonces lo llama a Cereijo y le dice, organiza un equipo y vamos inmediatamente a jugar a Londres, vamos a sacar el invicto a esos carnes de gallina. Se armó un equipo. Este es Boyé, bueno, ¿no? con mucho petizo, lo único de malo. Esto es los eran todos grandotes.
y el equipo formó con Rusilo, comenzó Colman, Figueira, 2 petizos llaman, Giacono, otro petizo, Faina, otro petizo, y Pesia, otro petizo. Adelante Boyé, grandote, Méndez, petizo, Bravo bien, La Bruna, discreto, y Lustó, pequeño pero muy bueno. Bueno, a los... no me acuerdo. Detalle en que él dice Boyé grandote, se define al mismo, ¿no? Se corre la Bruna en combinación, La Bruna tira al centro, de cabeza hago el primer gol, y empieza el dominio de los ingleses. Era un día nublado. Sofía había hecho la transmisión por radio, no había hecho lo bueno de que no había televisión, ¿no? Transmitía el partido y decía, hoy es un día peronista. Por los días peronistas se supone que son los días de sol, ¿no? Y yo cargaba, yo vi esto y decía, si es un día peronista, estamos dominando netamente, ya tenían siempre los ingleses. Porque la verdad que empezó el dominio de él intensamente, nos fuimos defendiendo, bueno, teníamos 1-0, faltaban 7 minutos, seguíamos ganando 1-0, nos empatan. Después de córner, Rusilo hace una tajada espectacular para hacer tiempo, la tira afuera. De ese córner se produce un gol, cabeceó un centro delantero y hay un inside parado al lado del poste, era offside. El inglés la mete, el referee al gol. Lo corrimos al inglés, no hubo caso. Bueno, ahí perdimos 2-1. Acá se festejó mucho porque se consideraba que era una hazaña. Bueno, así estamos, esto es la voz de Boyé contando aquel partido. Después hay un segundo enfrentamiento y un tercer partido en 1953. Argentina gana 3-1 en ese partido el 14 de mayo del 53 en la cancha de River, el gol imposible ante 85.000 personas. Al día siguiente, esto es muy poco recordado, 3 días después en realidad se hace un segundo partido con Inglaterra, pero ese partido se suspende a los 23 minutos del primer tiempo por lluvia, estaba completamente inundado. Después tenemos el Mundial de Inglaterra, con lo que ya es conocido, Ratín estrujando el banderín, la Guerra de Malvinas, por supuesto, en 1982, el Mundial de México y la venganza simbólica de Argentina con la mano de Dios y Maradona, la saga mundialista con Beckham y Simeone, y por supuesto tenemos el conflicto actual, que es con la explotación de recursos y todo lo que nos está pasando con esta entrega que está haciendo el gobierno de Milei. Bueno, un recorrido posible para sostener que está bien que el técnico de la selección diga es solo un partido de fútbol, es correcto, pero si tiene que decirlo es porque se vive como otra cosa. Claro, con no un va a ser montón un de partido elementos. más. Y ahí vamos a ese miércoles bendito. Gracias, Mariano. Por favor, un gusto. Luispa querido, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, a las 4 de la tarde. Abrazo a toda la gente. Y mañana Francia, ¿no? Segundo Francia. Sí, veremos cómo van las cosas. 4 de la tarde. Nos reencontramos mañana a las 4 y seguimos haciendo que vuelvan. Chao.